El vínculo entre investigación y desarrollo es bastante estrecho, porque de hecho, desde mi punto de vista, el desarrollo realmente es el desarrollo de las capacidades productivas de una sociedad. O sea, las sociedades pobres tienden a hacer pocas cosas y cosas relativamente simples. Las sociedades más desarrolladas tienden a hacer mayor diversidad de cosas y cosas relativamente más complejas. Y eso se debe a que su gente aprende a hacer diversas cosas y cosas que se complementan. Por ejemplo, en una sociedad, pues, un anestesiólogo solo no hace nada, porque poner a dormir a la gente no sirve para nada. El anestesiólogo funciona porque al lado tiene un cirujano y con unas enfermeras y demás se hace una operación, etc. Entonces, esa acumulación de capacidades a nivel individual, que son complementarias de otras capacidades que otra gente está acumulando, es lo que lleva a que se puedan hacer cosas de mejor manera, cosas más complejas, cosas más productivas. Entonces, en cierto sentido, el desarrollo es el desarrollo de los conocimientos de la sociedad. Y la investigación lo que hace es tratar de entender mejor cómo es que se da ese proceso para poder acelerar ese proceso. De modo que, en cierto sentido, el secreto del desarrollo es la acumulación de conocimientos y la investigación sobre el desarrollo intenta generar conocimiento sobre la acumulación de conocimiento. Bueno, yo creo que la investigación siempre es más efectiva si tiene tres ingredientes. El primer ingrediente es que las preguntas que se hagan sean importantes y buenas. Y entonces una agenda de investigación tiene que estar centrada en los grandes problemas, en las grandes preguntas que tiene la sociedad. En segundo lugar, tiene que tener algún método para encontrarle respuesta a esas preguntas. Y en tercer lugar, tiene que tener datos. Cuando se da esa combinación de buenas preguntas con buenos enfoques y con datos, se puede avanzar mucho. Cuando falla cualquiera de esas tres patas, el progreso se hace más difícil. La investigación económica en América Latina yo creo que ha tenido mucho impacto sobre la concepción de las políticas públicas y las estrategias de desarrollo. Yo terminé mi doctorado en el año 81. Eso ya hace 32 años casi. De esa época para acá, hemos hecho enormes avances en comprender una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, en esa época no entendíamos muy bien lo de los regímenes cambiarios. Ahora más o menos entendemos cuáles son las opciones, cómo se manejan, cómo asegurar una inflación baja, estable. América Latina ya ha logrado todo eso. Cómo se maneja la política fiscal, cómo se crean las instituciones presupuestarias, cómo se elimina la prociclicalidad de la política fiscal. En eso se ha avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en entender cómo se hacen estas transferencias condicionadas para reducir la pobreza. Hemos avanzado mucho en cómo se hacen contratos de infraestructura, participación público-privada en ese tipo de eventos, cómo se asegura la estabilidad del sistema financiero. De modo que hay una gran cantidad de áreas en las cuales la investigación ha ayudado a mejorar la calidad de las políticas. Y yo te diría, después de que he estado trabajando ya más o menos en todas las regiones del mundo, he estado involucrado en África, en Asia Occidental, en Asia Oriental, en Asia del Sur, en Europa Oriental, etc. Yo no creo que haya una región del mundo donde hay una integración tan sana y tan productiva entre los investigadores y los policymakers y los tomadores de decisiones. Yo creo que este es la región del mundo donde esas comunidades están más integradas y donde hay más diálogo entre investigadores y tomadores de decisión. ¿Cómo pudiéramos disminuir las brechas sociales en América Latina? Yo creo que el problema fundamental de la desigualdad y de la exclusión en América Latina se debe a que la producción moderna requiere de una gran división del trabajo y por lo tanto de organizaciones que puedan juntar a mucha gente que tiene destrezas distintas y ponerlas a trabajar bajo un mismo techo e incluso vincularlas a otras organizaciones que emplean a mucha gente que trabajan bajo un mismo techo.
porque eso es lo que permite que haya una mayor división del trabajo, división de talentos, que cada quien sepa de algo distinto y que la suma en la organización tenga mucha más conocimiento e información de la que podría tener una microempresa, una pequeña empresa. Para eso tenemos que poder conectar a la gente. Y yo te diría que el problema de desigualdad y el problema de pobreza en América Latina es que no podemos conectar a la gente. Tú lo ves hasta físicamente. En las zonas marginales es muy difícil salir de ahí y llegar a un trabajo, es muy difícil comprar insumos, una diversidad de insumos, es muy difícil vincular a la gente en organizaciones más complejas. Lo que nos pasa en América Latina es que este sector moderno, este sector de empresas relativamente más grandes y más constituidas, que se manejan en mejores redes de suministro, mejores cadenas de valor, es un sector relativamente pequeño. Entonces, el reto es cómo facilitamos la incorporación de la gente a la red moderna de producción en nuestra sociedad. Y por eso yo no veo el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad como separado del tema de la producción. Yo creo que son fallas en el proceso de incorporación a la producción las que generan la desigualdad y la pobreza. Para que América Latina pueda avanzar en una agenda de competitividad, yo creo que es importante entender que la competitividad depende de que las cosas que se necesitan para ser productivos estén. A mí me gusta mucho una metáfora que yo uso, que es que la producción se parece como un juego de Scrabble. En el juego de Scrabble a uno le dan unas letras y con esa letra uno tiene que hacer palabras. Los países o las ciudades, las regiones, se diferencian en cuántas letras tienen. Las letras que tú tienes determinan qué palabras puedes tú hacer. El proceso de desarrollo es el proceso de acumular más letras y expresarlas en más palabras y en palabras cada vez más largas, porque las palabras más largas tienden a valer más. Entonces, el problema de la competitividad es que los países tienen pocas letras, o las ciudades o las regiones tienen pocas letras, y eso los restringe a estar escribiendo muy pocas palabras y palabras cortas. Pero acumular más letras es complicado, porque nadie quiere desarrollar estas letras, pensemos que son como capacidades productivas. Nadie quiere acumular una capacidad productiva que la demanda una industria que no existe. Y una industria no puede existir si no están las capacidades productivas que esta industria requiere. Entonces se genera un problema del huevo y la gallina. La estrategia de la competitividad, de la diversidad, del desarrollo, son distintas estrategias para resolver este problema del huevo y la gallina. De encontrar formas de que aparezcan simultáneamente las capacidades productivas con las industrias que las van a utilizar. Bueno, el concepto de diagnósticos del crecimiento surgió un poco de la idea de que para producir, para crecer, hace falta muchas cosas. Y basta que falten pocas cosas para que el crecimiento no se dé. De modo que el tema, o sea, la estrategia de investigación tiene que ir a buscar aquellas cosas que están impidiendo que se dé el crecimiento y enfocar las reformas en aquellas pocas cosas que están deteniendo el crecimiento y no en una agenda infinita de reformas donde cada una de ellas es en teoría buena, pero no es la que va a destapar, digamos, desbloquear el proceso de crecimiento. Entonces la estrategia de diagnóstico del crecimiento lleva a, en vez de agarrar una lista de reformas, es decir, a ver cuáles ya hice y cuáles me faltan, lleva a identificar cuáles son los cuellos de botella, las restricciones más restrictivas que está enfrentando una sociedad para enfocar el ataque de la política pública sobre ellas y no sobre otras cosas. Bueno, el espacio de productos es una técnica que hemos desarrollado para facilitar la búsqueda de la diversificación en los países. La idea es que los países pasan de producir pocas cosas a producir más cosas y cosas más complejas, pero no lo hacen de una manera aleatoria. Lo hacen porque el país tiende a pasar de las cosas que sabe hacer hoy
a cosas que no le quedan muy lejos dentro de un cierto espacio de capacidades. O sea que el próximo producto a aparecer tiende a ser un producto que más o menos usa las capacidades que el país ya tiene, más algunas otras. De modo que los problemas del huevo y la gallina que hay que resolver para que esa industria sean más manejables. Hemos demostrado empíricamente que estas relaciones... Entonces el espacio de producto es esencialmente como el mapa de un bosque, donde cada producto es como un árbol. Y los países son como una colección de empresas. Las empresas son como unos monos que viven en ese bosque, viven en ciertos árboles.